Capítulo 6. Espíritus que atan la mente. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, versículos 6 al 7. En mi andar con Dios, una vez alcancé un punto que me era muy difícil creer ciertas cosas que previamente había creído. No entendía qué era lo que andaba mal en mí y como resultado me confundí. Mientras más tiempo se prolongaba aquello, más confusa estaba. La incredulidad parecía crecer a saltos y rebotes. Empecé a cuestionarme mi llamado. Pensé que estaba perdiendo la visión que Dios me había dado para mi ministerio. Me sentía desgraciada. La incredulidad siempre produce infelicidad. Mi mente estaba lenta y sentía como si no podía creer en Dios sin importar cuánto tratara de hacerlo. Entonces, durante 2 días seguidos, escuché esta frase viniendo de mi espíritu: espíritus que atan la mente. El primer día no pensé mucho al respecto. Sin embargo, el segundo día, cuando comencé a interceder, lo escuché nuevamente por 4ª y 5ª vez. Espíritus que atan la mente. Aunque yo no estaba familiarizada con esa frase, hacía sentido, considerando cómo me sentía mentalmente. Yo sabía por todas las personas a quienes había ministrado que muchísimos creyentes tienen problemas con su mente. Pensé que el Espíritu Santo me estaba guiando a orar por el cuerpo de Cristo contra un espíritu llamado atador de la mente. Así que empecé a orar y me enfrenté en el nombre de Jesús a los espíritus que ataban la mente. Tras orar un par de minutos, sentí una tremenda liberación en mi propia mente. Fue algo espectacular. El pensamiento de espíritus malignos acechándonos es espeluznante, pero existen. Jesús llamó a los demonios por nombre y les ordenó que se fueran. Liberada de los espíritus que atan la mente. Casi toda liberación que Dios me ha traído ha sido progresiva y ha tenido lugar creyendo y confesando la palabra de Dios. Juan 8, versículos 31 al 32, y el Salmo 107, versículo 20, son mi testimonio. En Juan 8, versículos 31 al 32, Jesús dice: Si vosotros permanecéis, perseveráis, en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el Salmo 107, versículo 20, dice el Señor: Él envió su palabra y los sanó, y los libró de la muerte. Pero esta vez sentí y supe inmediatamente que algo había sucedido en mi mente. En pocos minutos fui capaz de creer otra vez en aspectos con los cuales había estado forcejeando solo unos instantes antes de empezar a orar. Pondré un ejemplo. Antes de ser atacada por los demonios que atan la mente, yo creía, de acuerdo con la palabra de Dios, que el hecho de que yo fuera una mujer de Fenton, Missouri, a quien nadie conocía, no tendría importancia alguna en mi vida o ministerio. Gálatas 3, versículo 28. Cuando Dios estuviera listo, Él abriría las puertas que nadie podría cerrar. Apocalipsis 3, versículo 8. Y yo predicaría por todo el mundo los mensajes liberadores y prácticos que Él me daría. Yo creía que tendría el privilegio de predicar el Evangelio a través de toda la nación por radio y eventualmente por televisión, no por mí, sino a pesar de mí. Sabía que de acuerdo con la Escritura,
Dios escoge lo débil y lo necio para avergonzar a los sabios. Primera de Corintios 1, versículo 27. Yo creía que el Señor me usaría para sanar a los enfermos. Creía que nuestros hijos serían usados en el ministerio. Creía toda clase de cosas maravillosas que Dios había puesto en mi corazón. La mayoría de ellas parecían ridículas a la razón o al entendimiento mental. Pero Dios las puso en mi corazón y me dio una fe sobrenatural para creer lo que en lo natural era increíble. Sin embargo, cuando los espíritus que atan la mente me atacaron, no parecía que pudiera ser capaz de creer mucho en nada. Pensaba cosas como, bueno, posiblemente me lo imaginé todo. Me lo creí porque lo deseaba, pero es probable que no suceda nunca. Pero cuando los espíritus se fueron, la capacidad de creer volvió de golpe. Esta experiencia me aclaró aún más que antes cuán agresivamente el diablo ataca nuestra mente. Él sabe que si puede controlar nuestros pensamientos, Él puede controlar nuestra vida. Presta atención a la condición de tu mente y manténla libre, en paz y llena de fe. Decide creer. Y de la misma manera, también el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, versículo 26. Como cristianos, necesitamos aprender a decidir creer. Con frecuencia, Dios nos da fe, un producto del Espíritu, para cosas que nuestras mentes no siempre parecen capaces de asimilar. La mente desea comprenderlo todo, el por qué, el cuándo y el cómo de todo. Con frecuencia, cuando Dios no nos da esa comprensión, la mente se resiste a creer lo que no puede entender. Con frecuencia, sucede que un creyente sabe algo en su corazón, su ser interior, pero su mente lucha contra eso. Yo había decidido mucho antes creer lo que la palabra dice y creer el rema, la palabra revelada, que Dios me dio, las cosas que Él me habló o las promesas que me hizo a mí personalmente. Aun cuando no comprendiera por qué, cuándo o cómo todo aquello tendría lugar en mi vida. Uno de los privilegios que tenemos como hijos de Dios es creer en lo imposible. Pero aquella cosa contra la cual había estado batallando era diferente. Iba más allá de la decisión. Yo estaba atada por esos espíritus que atan la mente y simplemente no podía llegar a creer. Gracias a Dios, que por medio del Espíritu Santo me mostró cómo orar, y su poder prevaleció. Estoy segura de que tú estás escuchando este audiolibro ahora mismo porque fuiste dirigido a eso. Puede ser que también tú tengas problemas en este aspecto. Si es así, te exhorto a orar en el nombre de Jesús. Por el poder de su sangre, enfréntate a todos los espíritus malignos que dificultan pensamientos piadosos. Si sientes que tu mente está lenta, perezosa e incapaz de creer, entonces habla en contra de los espíritus que atan la mente. Ora de este modo, no una sola vez, sino todas las veces que tengas dificultades de esta clase. Al diablo nunca se le acaban los dardos de fuego para arrojarlos contra nosotros cuando estamos tratando de avanzar. Levanta tu escudo de fe y recuerda que Santiago 1, versículos 2 al 8, nos enseña que podemos pedirle a Dios sabiduría en las pruebas, y Él nos la dará y nos mostrará qué debemos hacer. Yo tenía un problema, un dardo de fuego que no me había encontrado antes, pero Dios me mostró cómo orar.
y quedé liberada. Tú también lo serás. Capítulo 7. Piensa en lo que estás pensando. Meditaré en tus preceptos